Yo la inicié ya. Ah, ¿tú lo iniciaste? Ujú. Sí. Sí. La grabación se inició. Bien. Bueno, Alguien había muchachos. levantado su manito. A No sé ver, quién fue. No alcancé a ver. ¿quién levantó la mano, muchachos, muchachas? Ah, se equivocó el Alexis. Hola, Alexis, ¿cómo estás? No, nos dice que no. No, dice que se equivocó. No, que entró recién. Ya. Bueno, de vuelta de las vacaciones, de las 2 semanas, espero que estábamos hablando de eso. No sé si les parece que recordemos que el próximo miércoles hay que entregar la genealogía según las indicaciones que vimos. No sé si tienen dudas al respecto, si ya se armaron los grupos o si hay alguna cosa específica que hablar de eso, ¿no? Para empezar a guardar eso al tiro para despejarlo. Las personas que están ya acá. ¿Hay completa claridad de lo que hay que hacer? ¿Se ha hecho? ¿Se ha avanzado? ¿O qué nos dicen al respecto? Está muy perdido. También perdido, pues. ¿Qué tal, profe? Consuelo tiene que... ¿De qué tiene que ser exactamente el trabajo? Dijimos una genealogía. Y les dimos la opción de Game of the Thrones. De hecho, se lo subimos. Ahí, les mostramos la clase pasada. Pero, y lo importante, Consuelo, de la genealogía o del trabajo, porque la genealogía de esta serie es harta, pero lo importante es que ocupen los términos antropológicos que nosotros le pasamos. Y el máximo era de 6. Rafael pregunta si es para el 8, es para el 5, es para el próximo miércoles. Sí, es para el próximo miércoles. Es para el próximo miércoles, para el miércoles 5 de agosto, es la entrega. Es la entrega para el 5, ¿sí? Sí. Estaba revisando mi cuadernito, sí. Claro, así que eso. Exactamente. Lo que pasa es que Game of Thrones, los materiales que subimos ahí con la profe, era para que tuvieran una idea de cómo podría ser, pero hay que traducirlo a todos los términos que usamos acá. Linaje, las reglas de las relaciones familiares básicas, filiación, consanguinidad, alianza, los términos de parentesco en concepto antropológico. Se pueden distinguir entre primos cruzados, primos paralelos también, acuérdense que lo pasamos la última vez. Eso, o pueden hacer una genealogía no sé, de alguien del grupo también, de la familia del grupo, si les parece bien, pero es un trabajo grupal. Es un trabajo que hay que hacerlo, pero tampoco es de mayor dificultad, ya lo dimos con harto tiempo de anticipación, digamos. ¿Sí? Sí, pues, tienen que preocuparse de todas esas... Nosotros tuvimos una clase la semana antes de vacaciones, la última semana antes de salir de vacaciones, donde le subimos como las terminologías que se asocian, igual le subimos ejemplos dentro del Genially que le hicimos, le subimos ejemplos de cómo se hacían algunas genealogías, le mostramos cómo hacían la iroquese y todo lo demás, entonces para que lo vean y vayan refrescándose y para que entiendan igual como de qué estamos hablando, porque hay un símbolo, nosotros le pusimos los símbolos, qué significa femenino, qué significa masculino, cómo se pone alianza, ¿se entiende o no? En realidad, ese es como el trabajo, es como traducirlo, porque ustedes van a encontrar miles de genealogías en internet de la serie, pero es traducirlo de lo que se ve que son las imágenes y todo lo demás a un lenguaje antropológico. Resumiendo, eso es. Sí. Y lo otro que queríamos decir que a partir de hoy día empezamos a ver clases con respecto al tema de creencias. Vimos cosas básicas de parentesco y ahora entramos a clases de creencias. Y en principio habíamos fijado 2 clases, una para hoy día y una para mañana, pero la propuesta que tenemos es hacer la clase hoy día y dejar 2 clases para la próxima semana.
para acotar el tema de creencias. Vamos a ver cosas clásicas de creencias hoy día, básicamente totemismo hoy día, sistema de creencia clásico, el próximo miércoles también, y el próximo jueves una aproximación a estudios más simbólicos que son un poco posteriores a eso, y sería eso el jueves 6, ¿verdad? Sí. Eso. La idea es que, bueno, mañana el profe tiene, el profe, como además usted sabe que es jefe de carrera, tiene otras cosas que hacer, y además yo me ofrecí para mañana ir ayudándolos por si acaso algún grupo tenía dudas con respecto al trabajo. Como aprovechando ese jueves que habíamos dicho que íbamos a tener clase, lo vamos a aprovechar para avanzar. Si es que algún grupo tiene dudas, yo me voy a conectar y vamos avanzando, ¿ya? Entonces vamos a dejar hoy clases, mañana como un espacio para responder dudas y todo lo demás, y después la próxima semana, miércoles clase y jueves clase. ¿Les parece? Claro, mañana serían dudas específicamente del trabajo. Claro. ¿Sí? Claro, considerando que si lo dejamos para el otro jueves ya no va a haber tiempo para que cambien el trabajo. Como un post de aprovechar el tiempo igual. Ok. ¿Cómo a qué hora sería mañana para dejarlo claro el tiro para que le avisen a los compañeros? Yo creo que a las 3 igual, pues. Yo mañana me voy a conectar a las 3. Aquí en Teams. Y me van escribiendo por chat o podemos generar alguna videollamada o lo que ustedes necesiten, ¿ya? Pero yo mañana voy a estar conectada a las 3 en Teams. Porque, insisto, no es obligatorio, lo mismo que las clases, no es como algo obligatorio. Si algún grupo tiene alguna duda, o les falta alguna retroalimentación, o hay alguna cosa que no les termine de cuadrar, entonces sería mañana despacio. O si alguno, por ejemplo, eligió otra cosa que no sea la serie, y, por ejemplo, no sé, pues no haya como poner los primos cruzados, los primos paralelos, también mañana lo revisamos, con más detenimiento. Ya, mañana a las 3 entonces sigamos con eso, ¿sí? No te escuchas. ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Ahora? Se escucha bajito. ¿No habrás desconectado el micrófono? Tengo el audio al 100%, se escucha muy bajo. A ver, habla. Ahí estoy hablando. Ahí se escucha un poquito más fuerte. Es que se escuchó muy bajito de repente. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí sí. Entonces queda esta clase especial para mañana a las 3, ¿verdad? O sea, es una sesión de consultas con respecto específicamente al trabajo de genealogía. Entonces, dijimos los grupos, ¿cuánto eran? ¿Máximo 5 o 6? 6. 6. Para que todas las personas de los grupos que sean 6, ojalá puedan ir y tener claro sobre en qué consiste el trabajo. ¿Sí? Y se entrega el 5 de agosto, o sea, el próximo miércoles. ¿Sí? Sí. ¿Tenían algo que hacer mañana en la tarde o no? ¿O disponían de eso? Porque yo recuerdo que le habíamos dicho que íbamos a hacer clases, pues. Claro. Pero ahora va a quedar ahí, bien. Sí. Claro, va a estar la profesora Araceli y yo tenemos consejo de carrera mañana, así que yo tengo que estar ahí. Y por eso se va a responder dudas con respecto al trabajo mismo, ¿vale? A la genealogía. Los que se puedan conectar mañana para que lo puedan ver. Bien. Compartamos pantalla, ¿no? Ya. ¿Lo compartes tú o yo? Yo lo compartí. Perdí de visto el chat, así que si tienes visto el chat podría ser importante. Ahora, con respecto a todo lo que hemos visto de parentesco, de sistemas clásicos, de parentesco, de la terminología, desde el musculado, que fue lo más básico que vimos hasta ahora, no sé si quedan algunas dudas con respecto a eso, más allá de las dudas de la genealogía, para enganchar, porque entramos al tema de sistemas de creencias. Y vamos a partir con el totemismo, que está mucho más vinculado justamente a los sistemas de filiación, a las reglas de filiación. Entonces, no sé si hay dudas específicas sobre el tema del parentesco y todo lo que vimos hasta ahora, ¿o no? Algunas de las lecturas que se hicieron. No están diciendo nada todavía. ¿No? No.
Si alguno tiene alguna duda y quiere hablar por micrófono, se agradecería para saber que están ahí. ¿No? ¿No hay pregunta? No, nada. Ok. Bien. Entrando a esta visión más que tiene que ver con los sistemas de creencia, vamos a tener dos sesiones por la restricción del tiempo después de las movilizaciones que nos quedan para ver los sistemas clásicos de creencia, algunos elementos más característicos y un sistema y teoría un poco más actualizadas, simbólicas del ritual, que la vamos a ver lo que es el jueves. Y partimos hoy día con totemismo, que es, como vamos a ver ahora, una realidad social que se vincula con el sistema de creencia en grupos estudiados por la antropología clásica, catalogados entre comillas como primitivos, y que tiene mucho que ver con los sistemas con las reglas de filiación. ¿Alguien tiene una idea en qué, cuando hablamos de totemismo, de qué podemos estar hablando? ¿A qué se asocia? No, están calladitos todos. Está Tomás Peña. Está Pablo. A ver, espérate, a ver quién está. El Alexis dice chamanismo. Ya. Alexis, sí. ¿El Jeffrey no está? Hoy día parece que no, ¿verdad? El Joffrey no está. Joffrey, no sé cómo se pronuncia. Joffrey. Como el de Game of Thrones. Claro. Chamanismo, dice Alexis. A ver. ¿Por qué? El Rafael dice, el totemismo se puede referir a una manera de representar las creencias. Claro. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase, hasta la clase pasada, la terminología de parentesco que subimos con Ember y hablamos de la diferencia entre linaje y clanes? Que para nosotros, en términos antropológicos, el concepto clásico o apropiado es linaje. Algunos también hablaban de estirpe, me acuerdo, ¿te acuerdas tú? Que salió el término estirpe y otro parecido que se me olvidó hasta ahora. Estaba linaje, estirpe y... dinastía, me parece. Sí, dinastía. Ese, que tiene un concepto más político. Claro, que nosotros le explicamos que estaba más asociado al poder. Claro, pero lo que vimos del parentesco, estudios clásicos del parentesco, era que el linaje era un grupo de personas que se pueden considerar vinculadas por una ascendencia hacia un antepasado común. Por eso es la expresión social de una regla de filiación. Es vertical, va hacia el pasado. Entonces son todas aquellas personas que pueden trazar su descendencia común hacia un antepasado que se puede estipular claramente, y por lo tanto son todos mis antepasados vivos que me conectan con ese antepasado, ya sea por el lado de la madre o del padre, y también son todos mis parientes contemporáneos que por el lado patrilineal, si es patrilinaje, estamos vinculados con un ancestro común. Ese es un linaje. Generalmente el clan se entiende como, el clan sería como un sistema de linaje. Diferentes linajes que se articulan entre sí y que permiten o no el intercambio de personas para hacer alianza. Acuérdense que es la tercera relación social clave: alianza, filiación y consanguinidad. Entonces, un clan se puede entender en términos muy sencillos como un sistema de linaje. En términos de lo abarcativo, un clan puede ser más amplio que los linajes. Un clan puede abarcar varios linajes. Y ¿se acuerdan? La ascendencia también hacia un antepasado común supera a un antepasado histórico que puede ser alguien conocido y cuya fecha se pueda datar o precisar con cierta precisión. Qué sé yo, el bisabuelo que vivió en 1860, que se llama Adolfo, por ejemplo, ahí queda, o una mujer. En cambio, en los clanes, siendo un sistema de linaje, insisto, en términos de filiación, la unidad más clave es el linaje, pero un grupo de linajes que están entrelazados entre sí forman un clan. Esos clanes establecen también su ascendencia hacia un antepasado común
Pero ese antepasado común suele ser alguien que ya escapa al tiempo histórico, cuya encadenamiento para llegar a ese antepasado común es mucho más difuso que en el linaje. Puede ser tan anterior que algunos clanes en muchas sociedades descritas por la antropología clásica decían que descendían de un antepasado que ya no era un ser humano o era un ser heroico. Podían decir que descendían del oso, que descendían de la ballena, que descendían del puma, o a lo mejor que descendían de una cualidad atmosférica, del tiempo, de la lluvia, en fin. ¿Cómo se llamaba cuando un linaje, cuando las personas de un clan, los linajes pertenecientes a un clan decían que el antepasado común de ese clan era una especie animal, o un poder, o una fuerza, o un poder de la naturaleza? Estaba en los textos que subimos de Ember, en los manuales. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es lo que había ahí? ¿Cómo se llamaba eso? No dicen nada, están calladitos. ¿Alguna apuesta al menos? ¿Cómo, profe? Te pregunta el David. Está preguntando el profe que si se acuerdan cómo aparecía o cómo nosotros nombramos cuando hablamos de linaje, cuando un grupo, cuando un clan se asociaba hacia arriba, hacia su antepasado con algún animal, por ejemplo, con alguna esencia como el viento, el fuego. La Cindy dice, no sé cómo se llama, pero por ejemplo podría decir que es como en Tierra de Osos. Algo como la película. ¿Cuál es esa película? Una película de niños, donde el clan descendía del oso. Entonces, uno de los niños que estaba como en rebelión contra su clan, y estaba como perdido, estaba a la edad de la adolescencia, no quería abrazar la realidad y sale a casar con el hermano y pasan a llevar una mamá osa. Y los dioses lo castigan transformando al hermano en un oso. O a él parece, no me acuerdo. Pero uno de los dos hermanos se transforma en oso y el otro queda como humano. Entonces tiene que vivir su vida como oso. ¿Esa es la Cindy o no? ¿A eso te referías o estoy hablando de otra película? Uno muere y el otro se vuelve oso, ahí está. Era más trágico aún de lo que yo recordaba. Claro, de hecho el grupo de personas a la que pertenece este niño que se transforma en oso era un clan, ¿se acuerdan o no? Cindy, tú vas a tener que tú empezar a recordar porque yo no me acuerdo mucho de la película. Según lo que yo recuerdo, como que cada persona se representaba en base a un animal, pero todo su clan general, no sé, tribu, tenían como esta cosa de los tótems, como basada en animales, y los animales tenían como diferentes características. Entonces, de acuerdo a lo que tú habías sido como durante tu vida, es lo que tú te vayas a transformar después. Le pasó al protagonista de la película que su hermano, si no me equivoco, mató al oso, o él, no recuerdo bien. El hermano se muere y se convierte en un águila, y él se convierte en un oso para aprender a vivir como ellos y respetarlos. Claro. En este caso, eso es un tótem, o sea, un clan, un sistema de linaje que al trascender, al establecer en línea ascendente su encadenamiento a su antepasado original, llega a un punto tan difuso que ese pasado original es un ser que no es humano, que es un animal o una especie vegetal de la naturaleza. Y ese animal, que es el antepasado originario, se convierte en el tótem de ese clan. Puede ser tótem de secciones de ese clan, o como muy bien decía Cindy, a partir de lo que salía en esa película, pueden llegar hasta dimensiones individuales, que sea el tótem de una persona.
pero la vinculación específica que se establece ahí, en términos generales, lo más descrito es que en diferentes pueblos, los diferentes clanes se asociaban a un animal, a una especie natural, a una especie de la naturaleza, ese animal o vegetal, que servía como símbolo de origen, en el punto de origen del clan, eran descendientes de él, y se establecía entonces como un tótem. Eso es un tótem. Entonces, vincula la idea de la creencia con la idea del parentesco. ¿Queda claro ahora o no? La Cindy dice que deberíamos darle como tarea ver la película para que puedan entender mejor la materia. Y el Alexis pregunta que si acaso es lo mismo que los tótems mapuches, o eso es otra cosa. ¿A qué te refieres con los tótems mapuche, Alexis? Exactamente? No ha respondido. Como los que tienen en la imagen. Ah, en la foto. Pero eso no es un tótem mapuche, Alexis. ¿Cuál? Es una águila. El que está en la primera hoja del Genially. Mira, mueve tu pantalla que estás compartiendo. Ese. Esta, ya. Pero es parecido. Ah, lo que tú estás asumiendo como tótem se llaman chemamul, que son unas figuras de madera. Claro. Así. Ahí lo voy a escribir, espera. Chemamul. Sí. No son tótem, o sea, tienen un significado, pero no está asociado con animales. Claro. El chemamul, ¿ustedes todos entienden de qué está hablando Alexio, no? Cuando hablamos de chemamul. ¿Lo conocen? Chemamul significa gente de madera. Esa es la traducción estricta del mapudungún acá. Podríamos mostrar un chemamul, ¿no? Sí, voy a mostrarlo aquí. Dame un segundo. Es que yo estoy completando en pantalla, tengo que sacar... No, pero sí puedo poner una imagen. Ah, ok. Les voy a poner aquí una imagen, para que lo vean. Ahí está. A ver. Esos son chemamul. Para que los que no lo conocen, lo conozcan. Claro, esos son chemamul. Literalmente significa gente de madera. El Alexis pregunta, entonces, ¿un tótem sí o sí tiene que ser representado por un animal? Vamos allá, pero quiero responder primero a la pregunta que se hicieron sobre un chemamul. La diferencia está en que estas esculturas que vimos que son tradicionales mapuches, que se llaman chemamul o gente de madera, son la representación de, digamos, entidades espirituales o dioses, por decirlo así, para hacer una traducción, que forman parte de las creencias tradicionales o del panteón mapuche. En realidad, los chemamul, como ustedes ven acá, esta gente de madera son la representación de seres humanos. Son dos personas mayores, que es un hombre y una mujer mayor, y un hombre joven y una mujer joven. Una ulchadomo, un huechehuentru, un hombre joven, una mujer joven, una papai, o no, se dice de otra manera, ¿Ñaña? Una ñaña, no, hay otro término, se me olvidó, una mujer mayor y un hombre mayor. Son representaciones de entidades espirituales de la composición mapuche, pero en estricto rigor no son tótem, en el sentido que primero, el tótem identifica a un grupo total o a segmentos de ese grupo con una porción de la naturaleza. Esa es la relación que se establece. Estas figuras, como el chemamul, expresan materialmente dos entidades que son concebidas como superiores
y que en este caso están hechas a semejanza de las personas humanas. Y es distinto. Y con respecto a la pregunta que hacía Alexis, si un tótem sí o sí está representado por un animal, hoy día no, pero en su origen la descripción antropológica sí, y más que un animal, por una especie de la naturaleza. También podría ser un vegetal o un fenómeno natural, el viento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es una sección o una parte de la naturaleza que se considera asociada a diferentes secciones de la sociedad o a todo el grupo de una sociedad. Y esa relación privilegiada entre un grupo de la sociedad con una especie de la naturaleza se grafica, se materializa, se visibiliza en la construcción de un tótem que representa alegóricamente a esa especie natural. ¿Sí? No sé si entendiste, Alexis, la diferencia. El tótem es la relación entre una sociedad completa o segmentos de ella con un segmento de la naturaleza circundante, ya sea animal o vegetal. O sea, ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, dice que sí, pero no sé la Cindy. Porque en el fondo los Chemamul son una de muchas representaciones en las que el pueblo mapuche hace como una alegoría a su cosmovisión. Mira, la Sofía le acaba de decir algo que yo le dije al profe Alejandro que iba a pasar. Y es que en el movimiento Scout hay un tótem, claro. De hecho, los grupos, no sé, de repente le llaman manada y todo ese tipo de cosas, tienen como un tótem por cada patrulla, por cada grupo. Entonces yo le dije, seguramente lo van a asociar con eso, porque en realidad la construcción, la idea del grupo Scout es muy asociada a esta idea de clanes. Y cada clan tiene su tótem. Y si normalmente, no sé, por ejemplo, yo igual fui Scout en algún momento de mi vida, y por ejemplo ya, éramos las golondrinas, y las golondrinas también se subdividían en pequeños grupos, y cada grupo tenía un nombre y tenía un tótem. No sé si alguien más aquí fue Scout, es que es una forma súper fácil de entender cómo funcionan un poco los clanes. Claro. Exactamente. Entonces, otra diferencia fundamental, que las representaciones del Chemamul son antropomórficas, o sea, son seres humanos representados alegóricamente, y los Chemamul eran más o menos generales en todo el Gualmapu, que se llama antiguamente y hoy día también mundo mapuche. O sea, esas esculturas es posible encontrarlo en todo el territorio mapuche hoy en día y antiguamente también. No había mayores diferencias. O sea, siempre son dos hombres, una pareja mayor, un hombre y una mujer, y una pareja de jóvenes, un hombre y una mujer. Con 4 términos. Claro. Y esa representación en madera está en diferentes partes sino en todas las partes del mundo mapuche. En las sociedades con totemismo más claro, había una diferencia entre cada grupo específico con una especie animal o vegetal específica. Si bien la misma sociedad podía tener una relación específica con una especie animal, lo que importaba era la relación, y a veces se desagregaba al interior de la misma sociedad, ¿sí? Claro, como dice por ahí la Sofía, por ejemplo, estaba el clan de, no sé, pues de la golondrina, el clan de los lobatos, el clan de, no sé, pues, como que cada uno tenía como, o se asociaba a un animal, o quizás algún aspecto dentro de ese animal, porque de repente eran los corazones de oso, o los dientes de león, no sé, una cosa así. Igual esto es como caricaturesco, pero en el fondo pasaba. Bien, entonces, el totemismo está vinculado a un sistema de creencias que muy reconocido en la antropología clásica en diferentes grupos, que se articula particularmente con los sistemas o las reglas de afiliación que vimos.
Dentro de los antropólogos clásicos que trataron esto está el que ya hemos tratado, Radcliffe Brown, desde la escuela británica, que, dando una definición general de totemismo, dice que se aplica siempre que una sociedad está dividida en grupos y existe una relación especial entre cada grupo y una o más clases de objetos que habitualmente, no siempre, son especies naturales de animales o plantas, pero que excepcionalmente pueden ser objetos artificiales o si no parte de un animal, como acaba de decir la profe Araceli. Por lo tanto, lo que caracteriza al totemismo es esa relación específica entre un grupo, segmentos de la sociedad, con una parte o una porción generalmente del ambiente natural. Es esa relación la que define el totemismo y la que la escultura manifiesta o grafica como símbolo. Claro, ¿Sí? tienen que pensar que en el fondo, lo más, o sea, igual esto es una suposición, pero debe tener mucho sentido que le llame la atención a los antropólogos como Radcliffe Brown este tipo de desarrollo religioso, porque tienen que haberlo visto muy primitivo. O sea, ¿por qué es que ciertos grupos de personas se veían referenciados o veían de una u otra forma como algo superior a animales? Casi como, bueno, pensándolo desde el punto de vista más evolucionista, casi como alabando el salvajismo un poco. Evidentemente ahora en la actualidad sabemos que no es así y todo lo demás, pero es para que se ponga como en el contexto. Bien, entonces lo que importa siempre es esa relación entre una sección de la sociedad con una parte de la naturaleza. Como alguien dijo por ahí, existe una gran variedad de expresiones totémicas. Puede ser la clánica, o sea, que cada clan en una sociedad se relaciona con una especie animal. Hay expresiones totémicas duales, por ejemplo, una sociedad que se divide en dos mitades y una mitad se asocia con una especie natural o vegetal y la otra mitad con otra. A veces esa dualidad tiene una expresión sexual, o sea, a veces los hombres de un grupo se asocian con una especie del mundo natural, animal o vegetal, y las mujeres con otra. Y a veces, como caso límite, puede darse expresiones individuales, que determinadas personas se asocian con una especie natural o animal. Y ahí estaba lo que decía, ya no me acuerdo quién puso en el chat, del chamanismo. Generalmente los chamanes o los encargados de la sanación en diferentes grupos tenían una relación específica, individual, ellos con una especie natural. Y eso sería una expresión limítrofe, límite del totemismo, en el sentido que llegaría a una expresión individual. Chicos, ¿van entendiendo? Los veo muy silenciosos. No sé si es porque no entienden o porque no están. ¿Sí? Ahora, sigo sin ver el chat, así que sigo, ¿no? Sí. No sé si hay preguntas. Ahora el Alexis dice, ¿hay alguna cultura que se represente en Chile con el totemismo? Después la Sofía dice, sí, yo entendí, y el Rafael dice, se va entendiendo, profes. Ok. La verdad que en Chile esta expresión totémica tan clásica de estudio de antropología así como tal no ha sido descrita en sí misma. Hasta ahora es lo que hizo la antropología clásica. En el norte, yo no sé, no soy muy especialista en los pueblos del norte, pero he escuchado y he leído que estas como figuras que hacían las asociaban al totemismo, pero no sé si será verdad o no. ¿Pero a qué figura y qué norte? ¿A qué te refieres? En el norte de Chile, estas figuras que hacían los petroglifos. Los petroglifos. No, eso es como una... No en realidad un fenómeno, porque habría que establecer si tenían vinculación con determinados grupos sociales y se servían para identificar al grupo, porque lo que define al totemismo como fenómeno social es que el grupo, el clan, se identifica, se reconoce, se expresa a través de la representación de una especie animal.
¿Sí o no? Ese es como la característica. Es súper importante eso que estás diciendo tú, porque en el fondo eso significa que el antropólogo o la antropóloga que diga o que asocie esta idea de totemismo con el grupo, tiene que poder conversar con él, tiene que poder comunicarse con este grupo para poder saber o para poder tener claridad de que ese grupo se está identificando con este tótem. Por ejemplo, no podría ser que ahora yo, Araceli, antropóloga, diga que los pueblos del norte se identificaban con el águila. No sé si entendí a lo que me refiero yo. Pero en Chile, en términos clases, expresiones totémicas como las que se veían en el noroeste de Estados Unidos, como esa imagen que vimos recién. Claro. Eso es como un tótem. Esta, que es clásico del noroeste de lo que hoy es Estados Unidos, Canadá, esa zona. Y algunas otras, así como estas expresiones, no estaban tan... no están descritas. Y repetimos, para el mundo mapuche, el chemamul en realidad responde a otro concepto, y el rehue de la machi es más bien un lugar donde se expresa una rogativa, pero tampoco en sí mismo el rehue representa una especie animal o vegetal en sí misma. Claro, es un punto de conexión. Claro, como lógicamente hablando desde el punto de vista mapuche, es un punto de conexión entre la tierra y el cielo y los mundos en los que cree la cosmología mapuche. Claro. Ya, la CID dice entonces que en sus creencias estén incorporados los animales. No lo hace de usted mismo, es solo cuando se representa o identifica con dicho animal. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Yo creo que la Cindy apuntó justamente a lo que queremos destacar ahora. Antes de eso, a propósito, rehue en mapudungún significa la diferencia entre las palabras. Se me fue acá. Que es La Carla pregunta, ¿y en algunos monolitos de los incas, en donde aparecen animales, podrían ser? Vamos por partes. Déjenme responder a lo del tema del rehue. Rehue es como la estructura, que generalmente es de madera, que tiene 7 escalones, donde la macha hace su ritual, su rogativa. Voy a buscar una imagen mientras de rehue. Rehue viene del mapudungún, y hue es el indicativo de lugar. Es un locativo. Chuta, no encuentro el signo igual acá. ¿Dónde está el signo igual? Bueno, voy a poner 2 puntos. Rehue significa, es un locativo, es como el lugar. Ahí les puse la imagen del rehue. Y re es como un enfatizador. O sea, en el fondo, decir rehue es como decir, es como el lugar en sí mismo, o el lugar puro. El lugar puro, es como el lugar por esencia. Eso es el significado de rehue. Y con respecto a lo que me preguntaban antes, si en algunos monolitos inca o de otra cultura aparecen animales, que aparezcan animales representados establece que aparezcan animales representados no distingue específicamente la relación que se establece entre la sociedad en su conjunto o un grupo social con una especie animal o natural. Lo que define al totemismo es que, claro, se representa una especie natural, pero esa representación realiza la relación que el grupo establece entre segmentos de la sociedad, por ejemplo, clanes, con especies animales. Lo que importa es la relación, la identificación de una parte del grupo con una especie animal. Eso es lo que define el fenómeno en términos sociales. Si esos monolitos pintados en superficie inca que aparecen animales, se puede determinar
que representaban o identificaban a determinados grupos dentro de la sociedad inca o algo así que se llame, entonces podríamos estar hablando de totemismo. Si no se establece esa relación, entonces no es totemismo, es una representación de animales que tiene otra función, otro aspecto de realidad. ¿Se entiende o no? Carla, en todo caso, para responder en específico tu pregunta, en arqueología deberían haber visto que esos como monolitos que se hacían, la cultura, por ejemplo, chavín y en otras culturas, era porque existía esta idea del terror vacuo, no sé si lo recuerdan, que es como el miedo a los espacios, entonces rellenaban todas las cosas que fueran como ofrenda o que tuvieran algún tipo de unión con la religión, con todo lo que tuvieran en el entorno. Entonces habían animales, también habían, por ejemplo, dibujos de hojas y todo lo demás, y además estaba esta idea de que los animales tenían ciertas como características específicas. Entonces, más que sentirse identificados por un animal en específico, en realidad lo que ellos trataban de representar era como las características buenas de cada uno. O sea, como ya la serpiente porque, no sé, pues es larga, se arrastra, no sé, el jaguar porque corre rápido, y así, ya. Y todo esto lo iban poniendo en estos monolitos. De hecho, en específico, como tú pregunté por la cultura chavín, yo recuerdo perfectamente que era una de las cosas que más se conversaba era eso, porque trataban como de sacar como lo más importante del entorno, lo positivo que veían de todo el entorno, no solo de los animales, sino que del entorno, y eso lo iban representando como las cosas positivas y por las que agradecían. No es que ellos se sintieran como el águila o lo que decía ahora la Cindy delante, pues no es que ellos se sintieran representados por un animal en específico, sino que de su entorno, que en ese momento eran más animales y vegetales que otras personas, sacaban como lo positivo, como que lo recreaban a través de lo bueno que encontraban. ¿Responde tu pregunta, Carla? Ya, bacán. Claro. Entonces, lo importante es que se habían descrito variedades de expresiones totémicas, como dijimos, dual, sexual, clánico, incluso individual, pero el más común fue la clánica. O sea, un clan se identificaba con una especie animal o vegetal y la representaba a través de una estructura, una escultura, digamos así, y reflejaba esa relación. Pero lo importante es que lo que está en la base de esta variedad hay una tendencia general a que se establece una asociación entre cada segmento de la sociedad y alguna especie natural o alguna porción de la naturaleza. Esa asociación puede tomar diferentes formas, desde el totemismo individual, digamos, del chamán, al dual sexual o al clánico, pero siempre lo que importa es la asociación entre un segmento de la sociedad y alguna porción de la naturaleza. Eso es lo que caracteriza el totemismo, esa relación. Alexis pregunta, con respecto al Chemamul, he visto algunas imágenes cristianizadas con cruces, ¿ahí no pierde su significado o representa otra cosa? Es una transformación, pues un sincretismo, a partir de un elemento tradicional o precristiano, después se le añaden cruces. Yo nunca he visto Chemamul con cruces, ¿tú has visto, Araceli, o no? No, nunca. Sí he visto unos que tienen ñimines, que los ñimines se parecen a las cruces, pero no son cruces. Les voy a mostrar una foto de un ñimín para que lo conozcan. Lo otro que les quería comentar, que igual es importante que lo entiendan, es que en realidad la unidad a la que estamos pasando habla sobre creencias, po. Y partimos con el totemismo porque según los antropólogos y los sociólogos, el totemismo era como el nivel más simple de la idea de religión. Entonces ellos dijeron ya, si queremos como estudiar la idea de religión o de creencia o de simbolismo y de significado, vamos a partir por lo más básico, que según ellos era no es que sea como no básico porque hace más tiempo, sino que según ellos carecía de más elementos. Por ejemplo, no podían partir estudiando
la religión católica, que tiene muchos elementos. Entonces dijeron, ya, partamos con el totemismo, que se supone que es como el inicio, que es como lo primogenio y que además es lo más simple en cuanto a elementos. Y ahí, según yo, se dieron como un traspié, porque en realidad, inevitablemente, cualquier sistema de creencias tiene muchos simbolismos internos. Pues después lo vamos a ver cuando veamos un poco más sobre otros autores como Turner, pero al final todos los elementos significan y simbolizan algo, pues. Y ellos habían un poco lo que había, no sé si se acuerdan cuando vimos a Morgan en clase y a Taylor, que habían como en el fondo como desestimado un poco las creencias religiosas en estos pueblos como salvajes o incivilizados, donde como que Morgan decía que eran irrelevantes y Taylor como que los asociaba como a ideas que tenía la gente, como más bien como a estructuras inexistentes y todo lo demás. Entonces, en una búsqueda como de tratar de entender la religión, se parten por la idea más básica, que sería como el totemismo. Ahora, para nosotros lo importante del totemismo, y por eso partimos con esta sección de las creencias, es que de los sistemas de creencias, de las organizaciones sociales de las creencias descritas por la antropología clásica, esta es la que más se articula con los con parentesco, con los linajes y con los clanes. Por eso ocupa este lugar tan de origen para entrar a este tema de los sistemas de creencias. Claro. Porque se articula en el parentesco. Un tótem, al representar un clan, está representando una estructura social de parentesco. Eso es lo que se establece acá. Esto sencillamente para decir que Radcliffe Brown, que es uno de los que más sistematiza una teoría sociológica del totemismo, como el texto que hay que leer, que está en el mismo módulo, para que lean el texto, como ya sabemos, venía de la antropología social británica, y aquí lo que él señalaba al decir que lo que importa es la relación entre un segmento de la sociedad con una porción de la naturaleza. Con eso descarta las interpretaciones anteriores que se hacían sobre el totemismo, que básicamente apuntaban al origen. Era lo que hacían los evolucionistas, claro, gente como dijo la profe recién, Morgan y Taylor, sobre cuáles podrían ser los orígenes de esta práctica. Él decía que pensar en esto era mera especulación especulación sin base real, sin base científica o sin verificaciones inductivas. Entonces, una mera especulación. Por lo tanto, como buen énfasis sincrónico de esta época del desarrollo de la antropología, plantea que lo importante es la relación vigente entre un segmento de la sociedad con una porción de la naturaleza, y no estar preocupado del origen de este fenómeno, de dónde viene y por qué llegó a ser así. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Ahora tú quieres agregar algo más. No veo chat. No están. Yo le puse los ñimines y parece que eso era lo que había visto David, porque no dijo nada más. Y no hay más preguntas. David, ¿no? O se parecen por lo menos, porque los ñimines igual los desarman, los juntan. No responde. Bueno, entonces, lo que se plantea en el estructural funcionalismo, y particularmente Radcliffe Brown, dentro de la escuela social británica, es que si ya hay una variedad de expresiones totémicas, desde la individual a la clánica, que es la más común. Alejandro, la Sofía dice que tiene una duda. A ver. Pero no la ha escrito todavía. Dice, yo tengo una duda. ¿Cuál es la duda? Disculpen. No me quedó muy claro la relación de los tótem con el parentesco. Lo que pasa que una de las... Ya, establecimos claramente que, según la teoría de Radcliffe Brown, lo importante era que
lo que define el totemismo es la relación entre un segmento de la sociedad con un segmento de la naturaleza, una porción que puede ser una especie animal o vegetal. Un grupo de la sociedad, en este caso, por ejemplo, si la sociedad fuera toda la carrera de antropología, el clan de segundo año, que son ustedes, establece una relación especial con qué puede ser. Con qué animal o planta hay común en el campo que le guste. La bandurria, que se plantan. ¿No le gusta la bandurria? Yo lo asociaría con los camaleones, porque han tenido que adaptarse a todo lo que ha venido. Ya, con los gatos, siempre tienen gatos. Ok. Entonces, el segundo año de antropología se vincula con los gatos. Y el primer año se vinculará con otra especie, y el tercero bien. Si el segundo año se relaciona y se representa a través de un gato y le hacen un tótem al gato, podrían hacer eso después cuando volvamos a la clase presencial. Y el segundo año es un grupo de diferentes segmentos de la sociedad se relacionan con un segmento de la naturaleza. La expresión más corriente, más común, es que esos grupos sociales, cuando tienen totemismo, sean clanes. ¿Ok? Hay totemismo dual, totemismo base sexual, o sea, una sociedad divide en dos y una mitad de la sociedad se identifica con una especie animal, la otra con otra. Esa dualidad a veces se expresa de carácter sexual, los hombres de una sociedad con una especie, las mujeres con otra, en fin. Pero la más común no es esa, la más común es de clan. Todo un clan, una sociedad se divide en distintos clanes y cada clan se relaciona con una especie natural. Entonces, ¿qué es lo que era un clan? Un clan era un sistema de linajes. Por lo tanto, el clan es una organización social que se basa en el parentesco. Y por eso, un clan, que es una estructura social de parentesco, se representa a sí mismo a través de una especie natural. Por lo tanto, hacer el totemismo de clan el más común, por eso decimos que el totemismo, en su manifestación etnográfica, se vincula más claramente con linajes y clanes. ¿Queda claro, Sofía, o no? Eso. Bien. Ya comprendo. El Alexi hace una pregunta que yo no entendí. Ya, yo entiendo. Lo que pasa, Alexi, es que en específico estas casas, que igual pasan en la vida real, no solo en la serie, las casas están asociadas como a símbolos, ¿ya? Y esos símbolos a veces traen animales, pues, por ejemplo, no sé, pues, los Lannister, que eran como el león, porque eran como feroces y todo lo demás, como que asociaban, no se asociaban al animal, no es que ellos se sintieran vinculados con el león, sino que en el fondo ellos decían, nosotros como familia Lannister tenemos las características de un león, no sé, nos saltamos nuestra presa, somos feroces, ¿se entiende o no? Es más bien, en el caso en específico lo que tú estás preguntando, es más bien como un símbolo, no un tótem. No es que ellos sintieran que estaban vinculados de verdad con un león, ¿cachai? No es como que, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llaman los del norte. Ven, se me olvidó. No, es que estoy hablando de la misma serie. Los Snow, no es Snow. Chuta, se me olvidó la bella. Los Stark, claro, los Stark, por ejemplo, podríamos asociarlo un poco más con totemismo porque ellos como que de verdad tenían lobos y los nombraban y los hacían partícipes de su vida y ellos sí pensaban, lo que se entiende dentro de la trama de la serie, ellos sí pensaban que estaban asociados de verdad, o sea, de verdad venía la familia desde de un ancestro lobo. ¿Se entiende o no? ¿Te respondí la pregunta, Alexis? Ya. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, si establecimos siempre la visión de Radcliffe Brown, que lo que importa es la relación entre un segmento de la sociedad y una porción del mundo animal, la pregunta que se plantea, ¿el totemismo podemos pensar que es una forma especial de un fenómeno universal en la sociedad humana y presente, por lo tanto, en forma diferente en todas las culturas? O sea, que existe el totemismo una manifestación de algo más general, que es la relación que cualquier cultura humana o sociedad humana establece con la naturaleza o una parte de la naturaleza. ¿Se entiende eso?
Lo que él busca es decir, esta cosa del totemismo, que es la relación entre un segmento de la sociedad con una porción de la naturaleza, ¿se entenderá como parte de un fenómeno más amplio? Esa es la pregunta que se abre a partir de eso, ¿sí? Y aquí apunta básicamente acá. Lo que estábamos hablando recién de que representaba, de que el tótem, el ejemplo que tuviste, ¿cómo era? Del grupo ese, que tú me dijiste que era, estabas diciendo recién que era como una representación. Los Lannister. Un emblema, digamos. Claro, que tenían un emblema de un león, mientras que había otra familia que eran los Stark, que en el fondo ellos sí tenían el mito de que provenían de un lobo. Claro. Para responder esta pregunta que hicimos recién, que plantea Raquel Brown, de ¿podemos mostrar que el totemismo es una forma especial de un fenómeno más general? Este fenómeno más general tiene que ver con la relación entre la sociedad con el mundo natural. Y para eso toma elementos de Durkheim, como siempre, recuérdense que lo vimos desde el principio, que también lo tienen que haber visto en teoría, que la antropología social británica tuvo una influencia notable en Durkheim, el sociólogo francés, y de ahí desarrolló muchos de sus postulados. Entonces, a partir de Durkheim, que había trabajado el tema del totemismo en su obra Las formas elementales de la vida religiosa, que es de esa época, ahí Durkheim habla de que el tótem, para él el tótem es un ser sagrado para los miembros del grupo al que pertenece. Así, un grupo social como un clan puede poseer solidaridad y permanencia si es objeto de los sentimientos de adhesión por parte de sus miembros. Para que tales sentimientos se mantengan, han de tener una expresión colectiva ocasional. De esa manera, en el ritual, se requiere algún objeto más o menos concreto que pueda actuar como representativo del grupo. O sea, ¿cuál es la visión que Durkheim tenía del totemismo? Es que justamente el tótem representaba al grupo. Lo que dijo recién la Araceli como un emblema. Y por lo tanto, lo que hacía el grupo al representar y adorar ese tótem, a tener una relación de veneración con ese tótem, era venerarse a sí mismo. O sea, el totemismo era un símbolo, una expresión colectiva, una manifestación de la solidaridad que el grupo tenía con respecto a sí mismo, y la expresión de reverencia o de veneración ante el tótem era en realidad una reverencia que el propio grupo se hacía a sí mismo. El tótem representa al grupo, por lo tanto el grupo, al reverenciar al tótem, se está reverenciando a sí mismo, y al hacer eso fortalece la cohesión y la solidaridad interna. Por lo tanto, en la visión de Durkheim, el tótem operaba simplemente como un emblema del grupo, como una bandera, tal como operan las banderas en los países modernos, digamos. ¿Se entiende eso? O sea, en el fondo lo que está tratando como de explicar un poco el profe es que Durkheim tiene otra postura que le quita un poco esta asociatividad como tan de linaje, y pone más como el tótem como un objeto, sujeto o animal o lo que sea, pero como sagrado, como representación, pero no tiene por qué ser que provengan de, no sé, del oso. ¿Se entiende, no? La Sofía dice, un tipo de totemismo sería, por ejemplo, el caso de los cristianos que se relacionan y representan a través de los santos. No. ¿Por qué? Porque los santos, ningún santo en la tradición clásica normal cristiana, tradicional, en la ortodoxia al menos, representa una porción de la naturaleza. Un santo, un ser humano. Es verdad, los seres humanos somos parte de la naturaleza, pero me refiero a aquella percepción de la naturaleza que no está compartida con nuestra humanidad. ¿Se entiende, Sofía, o no? Tiene que ser un sección del mundo natural. Claro. ¿Está claro? Claro, ¿no? pero por ejemplo, pensando en el cristianismo, yo no soy muy católica, pero claro, por ejemplo, la paloma blanca esa que aparece, que se supone que trae como una llama o algo así, que hace que toda la gente hable muchas lenguas distintas, podría ser un tótem sagrado en el cristianismo.
El Rafael dice, ¿se puede decir que, sí, trae como un ramo, ¿se puede decir que genera una identidad de grupo? Sí, pues eso es lo que está diciendo el profe Rafael, que en el fondo es esto, que de una u otra forma él asocia como, por ejemplo, algo mucho más básico como una bandera, hace que el grupo tenga una cohesión. Que todo, o sea, por ejemplo, ya, ustedes, como dijo el profe antes, vamos a hacer el clan del segundo año. Y decidimos, como por votación, que nuestro tótem va a ser un gato. Entonces, todos los de segundo decidimos que el gato va a ser nuestro objeto de veneración. Entonces, cualquier cosa que tenga relación con el gato, o cualquier actividad, no sé, algún rito, alguna manifestación que tenga alguna asociatividad con el gato, nos va a unir como grupo. ¿Se entiende o no? Lo que no significa que todos nosotros creamos que somos gatos, pues, sino que simplemente el gato como objeto animal, como tótem, no hace una cohesión. Pues. Claro. Claro, las dice, pero no se representan con ellas, sí, claro. Claro. Pero lo que estamos tratando de afirmar acá es que la explicación que Durkheim da al fenómeno es que dice que el tótem pasa a ser sagrado porque primero, antes de ser sagrado, representa al grupo, lo que estaba diciendo recién la profe. Por lo tanto, como representa al grupo y el grupo se venera a sí mismo, por decirlo así, para reforzar su solidaridad, el tótem pasa a ser sagrado. ¿Se entiende? O sea, el tótem es sagrado objeto de actitud ritual porque es la representación manifiesta o el emblema de un grupo social. Las personas consciente o conscientemente saben que esa manifestación, esa escultura que han hecho el animal representa al grupo social y como tiene ese origen, pasa a ser sagrado, ¿sí? Primero representa al grupo y por eso pasa a ser sagrado. ¿Se entiende eso? Lo que dice Radcliffe Brown es que en realidad el tema es el contrario. Acepta esta teoría de Durkheim, dice que está bien, pero es incompleta. Entonces, como decimos, Durkheim plantea en las formas elementales de la vida religiosa que el tótem debe su carácter sagrado o ritual únicamente a su posición como emblema de un grupo, pero Radcliffe Brown dice que existe una gran variedad de pueblos, en América, en África, en Asia, en Australia, en el mundo entero, que no tienen ninguna forma de totemismo. O sea, esta relación específica de un segmento de la sociedad con un segmento de la naturaleza. Y sin tener ninguna forma de totemismo, por ejemplo, ahí podríamos colocar, ya no sé quién preguntó del curso, esas figuras de animales que aparecían en ciertos monolitos o ciertas representaciones incas. No me acuerdo quién preguntó eso. Por ejemplo, ahí hay una vinculación o representación preferente del mundo natural, pero eso no es totemismo. Entonces, Radcliffe Brown apunta justamente a eso. Hay muchos pueblos que no tienen una relación, ninguna forma de totemismo. Repito, forma de totemismo en sentido estricto es un segmento de la sociedad se identifica con un segmento de la naturaleza circundante. No tienen eso, pero en los que encontramos especies naturales, animales o plantas, que son objetos de actitud ritual expresados en la mitología. ¿Sí? Entonces ahí vienen todos los ejemplos que hemos dado, el caso del famoso segundo año de antropología que venera al gato y que se sienten representados por el gato. El caso que puso la profe de la imagen de la paloma representando el Espíritu Santo como un símbolo. ¿Sí? El caso de una actitud específica frente a determinada, de veneración específica o de temor frente a determinadas especies naturales y que eso se expresa en la mitología. No toda la expresión de veneración de las especies naturales en la mitología es totémica, porque a veces abarca toda la sociedad. Lo que distingue al totemismo es que segmentos dentro de la sociedad se identifican con segmentos específicos de la naturaleza. Un mismo grupo, un mismo pueblo puede tener diferentes clanes y cada clan se identifica con una parte de la naturaleza. Pero aparte de eso, el grupo como un todo u otro grupo como un todo puede tener una relación completa del grupo con la naturaleza.
Y eso es una relación de actitud ritual, hombre-naturaleza, pero que no es totémica. ¿Se entiende o no? No sé si hay preguntas sobre eso. No han preguntado, pero se me ocurre un ejemplo, así como A ver. para seguir con las películas. Por ejemplo, Pocahontas. En Pocahontas, ellos tienen cierto nivel de conexión o cierto nivel de actitud ritual, por ejemplo, al árbol, o no sé, me acuerdo que el que se quería casar con Pocahontas tenía como un collar con dientes de oso, porque en el fondo significaba algo, pero eso no significa que el clan de la Pocahontas fuera el clan del árbol o el oso. Ellos no se veían representados en esas figuras, sino que estaban asociados. No sé si vieron Pocahontas o se me cayó mucho el carnet, pero... Ya, sí. ¿Se entendió o no? Ya todos vieron Pocahontas. No se me cayó tanto el carnet. Claro. Entonces, aquí se establece el segundo paso, escalón importante en la explicación del totemismo. Si lo que caracteriza al totemismo es una relación específica de un segmento de la sociedad con un segmento de la naturaleza, lo que hace Ralph Brown es decir que los fenómenos que se agrupan bajo el rótulo de totemismo, esta relación, segmento de la sociedad, segmento con la naturaleza, son parte de una clase mucho más amplia de fenómenos, que incluye todo tipo de relaciones rituales entre un grupo social y especies naturales. O sea, la relación ritual entre grupos sociales y especies naturales es mucho más amplia que el totemismo. El totemismo es una clase, una variación específica de una característica más general, que es que los grupos sociales establecen relaciones rituales con especies naturales, ya sea la sociedad en su conjunto o porciones más pequeñas. El totemismo es una especificación de ese fenómeno, una especificación particular. Y tienen que pensar que, bueno, ahora estamos hablando como de totemismo y suena como si fuera algo de hace un montón de tiempo, pero aún hasta la actualidad hay ritos, hay grupos o conjuntos de personas que de una u otra forma tienen esta asociación ritual con algunos animales, pese a que estamos en la actualidad, no sé, lo mismo que hablábamos antes de los scouts. Como que en el fondo, pese a que aquí, no sé, seguramente donde se juntan ellos no hay ningún águila, alguno del grupo o el grupo en sí siente esta conexión ritual con el águila, entonces ellos son representados por el águila. Lo que no significa que ellos piensen que son águilas, ni que piensen que sus ancestros provengan de un águila, por ende no es un tótem, sino que más bien una representación. La Sofía pregunta, ¿son como simbolismos aparte? ¿A qué te refieres con eso, Sofía? Sí, ¿cómo aparte? ¿Simbolismo aparte? ¿Me escucho? Sí. Sí, es que mi computadora anda raro y como que no puedo escribir. Me refiero a que, por ejemplo, como ustedes explicaban, que quizá un clan, por ejemplo, ya usa collares con dientes de oso, pero su clan no se representa con los osos. ¿Sería como un simbolismo el collar? ¿Como aparte? O sea, ponte tú que ese clan tuviera, su tótem fuera la gaviota, y sin embargo usan collares con dientes de oso, por ejemplo, eso. Sí, una cosa así. Claro, sería parte de un fenómeno más general de relación con la naturaleza, pero claro, el tótem por excelencia sería aquel que representa a todo ese grupo, ese clan, con una porción natural. ¿Sí? Claro, por ejemplo, en el caso de lo que está diciendo el profe, significaría que este grupo que ocupa collar con dientes de oso, a lo mejor piensa o siente una conexión profunda y seguramente piensan que provienen de las gaviotas, pero tienen algún ritual o hay algún proceso, hay algún proceso de cambio, hay algún pasaje dentro de la vida y las creencias de ese grupo que se asocia de una u otra forma con los dientes del oso.
lo que no significa que el oso esté por sobre la gaviota, sino que significa que en cierta área, a lo mejor, no sé, los hombres de cierta edad, para pasar de ser niño a ser adulto, tienen que, no sé, conseguir un diente de oso, ¿cachai? Ah, ya, sí, ahora entendí, gracias. Claro. O sea, lo importante es lo siguiente, el totemismo en sí mismo es una relación específica, estudiada en la antropología clásica, más bien clásica, de un segmento de una sociedad con un segmento de la naturaleza. Lo que hace Radcliffe Brown es, a partir de esa constatación, decir, ok, esto es cierto, pero esto se inserta en un fenómeno mucho más amplio. ¿Y cuál es el fenómeno mucho más amplio? Es que dice que en todas las sociedades en que el hombre depende total o en gran parte de la naturaleza, por ejemplo, la caza de animales, la recolección de plantas silvestres, haya o no totemismo, los animales y plantas son objeto de actitud ritual. O sea, aquellas sociedades cuya dependencia de la naturaleza es mucho más fuerte que la de nosotros, los animales y plantas van a ser objeto de actitud ritual. Por ejemplo, el tema de los collares que decía la Sofía recién, esos collares son un objeto sagrado. Pero el totemismo es una parte de esa actitud ritual. La actitud ritual con la naturaleza sobrepasa el totemismo es una fracción de ella, ¿sí? Un ejemplo de la relación más general cultura-especies naturales la encontramos en las elaboraciones mitológicas, en las cuales las especies animales son personificadas como antepasados o héroes. Claro, el Alexis pregunta, ¿tendría que ver más con el cristianismo entonces? ¿Se sienten representados por Jesús en la cruz? No entiendo de... Lo que pasa es que la cruz es un símbolo en el cristianismo de la muerte de Jesús, pero también de la posterior resurrección. Es toda una creencia en una construcción moral, o sea, más bien religiosa sobre la trascendencia de la vida. Entonces, allí hay una manifestación de una creencia religiosa. Esto también tiene una manifestación de una creencia religiosa en la medida en que esa relación entre un segmento de la sociedad y un segmento de la naturaleza, apoyado en el parentesco, también apunta a una relación que trasciende a los individuos mismos, sino que representa a todo el clan. Entonces, en ese sentido podría haberse una relación, si entendí la pregunta o no la entendí. ¿Tú entendiste eso mismo, Araceli, o no? Es que yo no entendí, pero quizá, no sé si sirva como de ejemplo, o a lo mejor, no sé, según yo tienen que haberlo pasado ya en teoría, el tema de lo que dice Durkheim de la religión, que se divide en dos, pues, que es lo sagrado y lo profano. Entonces, por un lado está lo sagrado, que son como los tabú, los mitos y los ritos, que están asociados con la práctica, y por otro lado lo profano, pues. Pero no entiendo si lo que está tratando de decir Alexis tiene que ver con eso o tiene que ver con lo que estábamos delante hablando de los chemamul y de los ñimines. No capto todavía en qué orden va su pregunta. Así que Alexis, si tiene el micrófono, por favor, agradeceríamos que nos aclararas tu pregunta. Sí, se puede, para poder enfocarla mejor. Claro. Dice que era hace rato. Era sobre lo que decía Radcliffe Brown. Entonces tu pregunta es si acaso lo que dice Radcliffe Brown tendría que ver más con el cristianismo entonces, que se siente representado por Jesús en la cruz. O sea, como, a ver, si entiendo tu pregunta, Alexis, sería como saber si que lo que dice Radcliffe Brown, que un grupo se siente representado por un animal, sería equivalente como a lo que sienten los católicos cuando ven representado a Jesús en la cruz. ¿Esa es tu pregunta? Algo así, dice. Mira, la respuesta a esa pregunta sería sí, pero en un nivel muy general. ¿En cuál es el nivel? Que tanto la cruz para el mundo católico, incluso para aquellos que no son católicos, es un fenómeno tan universal que representa un símbolo. Entonces, en cuanto símbolo, representa eso. Y el totemismo, el tótem, básicamente la escultura o la idea del tótem que tiene un grupo también es un símbolo que representa
esa creencia o esa relación ritual. Es un símbolo. Entonces, en un nivel muy abstracto, muy general, digamos, son parecidos porque ambos son símbolos. Pero en el nivel de contenido específico es muy distinto porque, dijimos, el totemismo lo que caracteriza es la relación entre una parte de la sociedad, la relación preferente, y manifiesta entre una parte de la sociedad y una parte de la naturaleza, del mundo natural. El Cristo crucificado para los cristianos es un símbolo, pero un símbolo que representa de partida el sacrificio del Mesías, pero también la promesa de la resurrección, que es uno de los elementos fundamentales de la religión. Ambos son símbolos, pero simbolizan cosas distintas. La especificidad del totemismo es la relación segmento de la sociedad con un segmento de la naturaleza. Y el cristianismo, en ese sentido, el símbolo opera en otro nivel, pero ambos son símbolos. No sé si quedó clara la respuesta ahí. Y ambos son símbolos religiosos, ¿okay? Entonces, en ese sentido hay una semejanza, pero en un nivel muy general. Yo no soy muy experta en catolicismo, debo reconocerlo, pero me da la impresión, por lo que describes tú, que en realidad como el común o la simetría que podríamos encontrar esas dos cosas, como más que nada la materialidad, como la materialidad del tótem, como el que vimos en la primera foto, y la cruz, como elementos como materiales que representan algo para esas creencias. Claro, y sobre todo el poder simbólico que tienen, o sea, cargan ideas. La cruz carga la idea de la salvación y de la redención y de la vida eterna, más allá de la muerte, la trascendencia de la muerte, y como símbolo todos los católicos o los cristianos que creen en ello lo entienden así, y el símbolo, en los casos de los pueblos totémicos, el símbolo del tótem representaba el origen del grupo, la exaltación de una especie que reafirmaba el origen del grupo, pero en la explicación que da Radcliffe Brown es que al ser la naturaleza tan determinante para estos grupos, como era tan importante, justamente era objeto de actitud ritual porque tenía que ver con la sobrevivencia misma del grupo. Entonces, es un símbolo que representaba esa idea o esas visiones. Claro, pero detrás de la materialidad en ambos casos, pues. Claro. Ya dice Alexis, sí, pero desarrollaré más la pregunta. Bueno. Bueno, volviendo a esta placa en la que estábamos, entonces, el totemismo, esta relación entre un segmento de la sociedad con un segmento de la naturaleza, es parte de un fenómeno amplio, dice Radcliffe Brown. Dice que hay muchos lugares donde, particularmente en las sociedades que dependen mucho de la caza y recolección de plantas silvestres, los animales y plantas van a ser objeto de actitud ritual. Y se constata así un conjunto amplio o sistema de relaciones rituales y mitológicas hombre-especies naturales, ser humano, especies naturales, que puede estudiarse incluso en pueblos no totémicos. O sea, la relación general sociedad, especies naturales, se da en pueblos que no tienen esta característica específica del totemismo. Entonces, en esas sociedades, por ejemplo, la isla Andamán, al sur de la India, o cierta población originaria en California, la sociedad como un conjunto tiene una relación especial con una especie natural. Por ejemplo, los isleños de Andamán dicen con la tortuga de mar, o ciertos indígenas de California con el salmón, y algunos pueblos de Norteamérica con el oso. Allí las actitudes rituales involucran a toda la sociedad, no solo a sus segmentos, sino que al conjunto de la sociedad con una especie sagrada. Y la especie sagrada simboliza determinado conjunto de creencias, vigor, la supervivencia del grupo, tal como la cruz para los cristianos simboliza o representa un conjunto de ideas, de trascendencia, de resurrección, de vida eterna, en fin. No sé si queda claro o hay otra pregunta de otros. No hay más preguntas.
Entonces, si hay esta relación general, hombre, especies naturales, particularmente en aquellas sociedades de cazadores-recolectores que dependían directamente de la relación con la naturaleza, él dice que el totemismo encuentra su raíz o su origen o su matriz en esta relación ritual general entre hombres, sociedad y especies naturales. Y define la relación ritual, como dice acá, una relación ritual siempre se da cuando la sociedad impone a sus miembros una cierta actitud hacia un objeto, implicando tal actitud cierta medida de respeto expresado en una forma tradicional de conducta respecto a tal objeto. O sea, la sociedad impone a sus miembros una actitud hacia un objeto determinado, implicando tal actitud una cierta medida de respeto expresado en formas tradicionales o determinadas de conducta, estereotipadas de conducta. Entonces, si tal relación es universal en sociedades cazadoras, entonces él postula que luego que la sociedad se fue diferenciando, que había primero una relación general de actitud ritual entre la sociedad y las especies naturales, indiscriminada relativamente con todas las especies, pero luego, al irse diferenciando la sociedad, cada grupo, cada segmento de esa sociedad fue quedándose con una relación específica con una parte de la naturaleza. Se produjo como una especialización ritual. No sé si se entiende eso. Eso es lo que postula. Originalmente habría habido en una sociedad más simple, de cazadores-recolectores, toda la sociedad tenía un conjunto, una relación ritual con la naturaleza en general, pero al irse complejizando la sociedad, cada segmento de ella, cada clan, fue quedándose con una relación específica con una determinada parte, especie de ese entorno natural. ¿Se entiende? Con el que de una u otra forma tienen que haber sentido algún tipo de vinculación o de asociatividad o algo, alguna vibra tiene que haber existido para que ese grupo se fuera, o por ejemplo, no sé, porque en ese el lugar físico, geográfico donde estuviera el grupo, hubiera más, no sé, eso. Sí. Ya, no hay ninguna pregunta. La Sofía dice, ¿cómo que se hizo más específica? Claro. Eso que acabamos de decir. Lo que pasa es que Radcliffe Brown, esto es muy interesante, y aquí se le puede hacer una crítica a Radcliffe Brown, dice que en general en aquellas sociedades cazadores-recolectores que dependían más de la naturaleza, toda la naturaleza o la mayoría de sus especies eran objetos de actitud ritual. Cuando la sociedad llega a, por ejemplo, crece demográficamente, se empieza a aumentar la población, se empieza a diferenciar, surge alguna diferenciación social, eran más igualitarios y empieza a haber una diferenciación social entre aquellos que tienen un poco más y aquellos que tienen un poco menos. En fin, empiezan a marcarse diferencias. Lo que él dice, si ese proceso se produjo, se podía haber expresado en que diferentes segmentos de la sociedad, como los clanes, porque aumentó la población, por ejemplo, la sociedad se complejizó y aumentó. Y al hacerlo eso se fueron produciendo segmentos dentro de esa sociedad. Por lo tanto, cada segmento de esa sociedad fue quedándose con una relación ritual específica con una parte de la naturaleza, ya no con toda la naturaleza, sino que privilegió una vinculación con una especie de la naturaleza, ya sea animal o vegetal. Eso es lo que quiere decir. ¿Se entiende? No sé, la Sofía estaba preguntando ahí. Dice que sí. Ya. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer a Radcliffe Brown con este planteamiento, cuando hace poco dijo recién que preguntarse por el origen de los fenómenos religiosos del totemismo era pura especulación sin una sólida base inductiva? ¿Cuál es la contradicción entre eso y esto que acabamos de decir, que lo dice él mismo? ¿Se fijan en la contradicción o no? ¿Qué crítica se le podría hacer aquí? Si les pidieran hacer una crítica, ¿la pueden ver? Están calladitos todos. Miren, vamos a ver. Acá, Radcliffe Brown quiso hacer un examen teórico de lo que antiguamente se entendía por el totemismo.
Y lo que antiguamente, antes de Durkheim, se hablaba del totemismo, básicamente se especulaba sobre el origen de esto, cómo se originó el totemismo. Señala que esta preocupación por el origen, sin una posible verificación inductiva, o sea, sin hacer trabajo a campo de lo particular o lo general y concreto, son especulaciones sin valor alguno por una ciencia de la cultura. O sea, dice, esto no es ciencia porque es especulación. Hablar sobre el origen es especular. Y eso es lo que hacían los evolucionistas, lo que hacía Taylor, lo que hacía Morgan. En fin, plantea eso. Están muy claritas. La labor de la ciencia de la cultura es reducir los complejos y variados datos que maneja a un número limitado de leyes y principios generales. Eso es inductivo, partir de lo particular y lo variado a las leyes más generales que subyacen. Pero se entiende lo que él planteaba aquí, que no había que preocuparse del origen porque era poco científico, por decirlo así. ¿Queda claro eso lo que dijo acá? ¿Entendemos hasta ahí? Dice, especular sobre el origen. Sí, el Alexis dice que sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Sí, dicen que sí. Ok. Y el mismo Racky Brown, sin arrugar la nariz de vergüenza, o sin darse cuenta, después... O quizás ya con el tiempo, pues, Alejandro. Le estáis no, quitando... me da lo mismo, pero aquí hay que dispararle. Dice esto. Mucho dark. Dice esto, que en el origen las sociedades cazadores-recolectores eran más simples y homogéneas. No está dicho acá, pero se subentiende, y en ese sentido tenían una relación ritual en general con las especies naturales. Luego, al complejizarse la sociedad, cada segmento de la sociedad fue quedándose con una relación particular, sagrada, con una parte de la naturaleza. ¿Qué está haciendo? Antes de que tú dijeras algo, dijo que él mismo especulaba después. Exactamente, muy bien, Elizabeth. Él mismo especula sobre el origen. Está diciendo, esto puede haber sido así. Está haciendo la misma especulación que él criticaba que hacían los evolucionistas antes. Está diciendo, primero hubo algo así y luego, por complejización de la sociedad, se fue especializando. Típico de los antropólogos. Está haciendo un planteamiento especulativo bastante sobre el origen del totemismo sin una base inductiva muy verificada. A lo mejor naturalmente hizo más estudios, pero este planteamiento planteado así, se puede hacer esa crítica. ¿Se entiende la crítica o no? ¿Que se lo puede hacer? ¿Sí o no contestaron? No estoy viendo el chat. La Elizabeth fue la única que contestó y después dijo la Cindy, jajaja, ¿con qué cara? Bueno, es muy importante porque tampoco es para crucificar a nadie, pero cuando se lee algo, ustedes vayan aprendiendo a leer así, porque también se pueden ver, no por criticar, sino que se pueden ir viendo cuán difícil a veces articular una teoría sin pisarse los mismos enunciados que uno hace. Y esto también muchas veces le pasa a uno mismo y le va a pasar a ustedes mismos. Entonces, por eso es importante tener ese ojo con eso. La Elizabeth dice se contradice y la Sofía dice que a ella no le quedó muy claro. Mira, Sofía, él criticó a los evolucionistas porque, o los pensadores antiguos, los antropólogos primero, porque cuando hablaban del totemismo se preocupaban del origen. ¿De dónde vino esto? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la primera persona que se le ocurrió decir que el oso va a ser nuestro tótem? Y de ahí ya las personas le creyeron y le hicieron caso y quedaron con el oso. Y después otros grupos dijeron, ya, si ellos tienen el oso, nosotros vamos a tener la foca. Ok, tengamos la foca. O sea, y eso se expandió de América hacia Asia, de Asia, ok. Estoy inventando. Cualquier especulación sobre el origen, dice Racky Brown, critica eso, dice que eso es poco científico, es no tener base inductiva concreta. A partir de la variedad presente, llegar a una ley general. Claro. En el fondo es que Morgan y Taylor y todo lo demás asumieron de alguna forma de decir, ok, ellos dijeron esto porque lo pensaron así, porque en el fondo no tienen ninguna forma de comprobarlo. No es que ellos hayan ido y le hayan preguntado, hola, ¿saben qué? ¿Ustedes se sienten identificados con el oso? Y ellos les han dicho, no, lo que pasa es que el oso es mi tatarabuelo. Sino que ellos simplemente lo subentendieron de la observación seguramente o del trabajo en lo histórico. Y eso es lo que le critica a Racky Brown. Pero después él mismo llega y dice
que seguramente en las sociedades cazadoras, recolectoras, cuando antes era mucha menos población, estábamos todos juntos y luego nos fuimos dividiendo, y en medida que nos fuimos dividiendo, fuimos cada uno sintonizando o asociándonos ritualmente con algún tótem. Entonces después él, pese a que había criticado a los otros porque estaba asumiendo cosas, él también asumió, porque él no puede haber viajado en el tiempo y haberle preguntado, ¿es verdad que ustedes antes estaban todos juntos y ahora se separaron? ¿Se entendió o no, Sofía? Ah, ya, me quedó súper claro. Claro. Ya. Lo que criticaba acá de lo evolucionista, que era especulación sin valor científica para una ciencia de la cultura, 4 plaquitas después, El mismo la hace. el mismo cae en algo similar. Estamos simplificando, ¿ok? Especula sobre cuál es el origen del totemismo, cómo se pudo haber generado. ¿Vale? Esa es la observación que había que hacer acá. Entonces, resumiendo la teoría general de Radcliffe Brown sobre el totemismo, primero, recoge lo más valioso del análisis de Durkheim, el reconocimiento de que la función de la relación ritual del grupo con su tótem es expresar y mantener viva la solidaridad del grupo, porque Radcliffe Brown dice, sí, eso es cierto, pero lo que dice es insuficiente. Después dice, se divorcia, acepta esto, pero después se aleja de Durkheim, señalando que hay una limitación en el análisis del francés Durkheim al considerar el totemismo como expresión de la solidaridad de clan. ¿Por qué dice Radcliffe Brown? Porque Durkheim también se limitó solamente al totemismo de clan. Dice Radcliffe Brown, el clan es solamente un segmento de una sociedad, que es más amplia que el clan, y también tiene su solidaridad. ¿Cómo se mantiene esta solidaridad socialmente más abarcadora que el clan? O sea, por ejemplo, en antropología, si cada curso fuera clan, el clan de primero, el clan de segundo, el clan de tercero, el clan de las menciones, en fin, claro, cada clan al interior tiene su solidaridad, pero en conjunto, antropología, por decirlo así, tiene una solidaridad. Nos sentimos parte de segundo, pero también nos sentimos parte de antropología. Nuestra identidad cabe en esas dos dimensiones, una es más abarcadora que otra. ¿Se entiende eso? Somos parte del clan tanto, pero somos todos del mismo pueblo, que hay diferentes clanes, ¿sí? O sea, en estas mismas sociedades que tenían totemismo, existía solidaridad de clan, pero también había una solidaridad más amplia de todo el grupo. Entonces, si asocio el totemismo al clan y digo que es la solidaridad del grupo, no puedo explicar cómo el grupo entonces no se desintegra, que cada clan se vaya para su lado, sino que sigan juntos. Hay una sociedad más amplia. Igual sigue pasando hasta la actualidad, porque tienen que pensar, por ejemplo, esta discusión broma que yo siempre tengo con el profe Alejandro, que yo digo que los santiaguinos son llorones y defienden los penquistas, y seguramente alguien de otra ciudad también, no sé, pues, los antofagastinos y todo lo demás. Entonces cada uno tiene se empodera de su, o se siente más asociado a un lugar, pero aún así todos, muy bien Tomás, aún así todos somos parte, lo queramos o no, de un grupo mucho más grande que es Chile. Nos sintamos, no nos sintamos chilenos, entremos como en esa disyuntiva nacionalista o no, al final, inherentemente Concepción, Santiago, Temuco, Antofagasta, lo que sea, es parte de un grupo mucho más grande que sería en este caso Chile. Ya. Con respecto a lo que ha dicho la profesora, yo no perderé la ocasión de guardar silencio. Es lo único que voy a hacer. Bien. Siguiente. Entonces, recoge lo más valioso del análisis de Durkheim, el reconocimiento de que la función de la relación ritual del grupo con su tótem es expresar y mantener viva la solidaridad del grupo. Le critica que el análisis de Durkheim solamente se queda en el clan y no explica la solidaridad más general de un grupo. Luego señala que a través del totemismo se expresa, por una parte, la diferenciación y oposición entre clanes, tiene que ver con lo anterior, claro, porque cada clan tiene un tótem distinto. Por lo tanto, al tener esa expresión, nos diferenciamos. Pero por otro, se expresa la unidad y solidaridad más amplia de toda la comunidad totémica, por el hecho de que la sociedad como un todo
por medio de sus segmentos, establece una relación ritual con la naturaleza como un todo. Es lo mismo que lo anterior, más desarrollado, ¿sí? Y todo esto apunta a comprender mejor no solo lo que se llama mentalidad primitiva, sino también los fenómenos que agrupamos bajo el término religión. Básicamente aquí hay un resumen de lo que Radcliffe Brown plantea como la teoría sociológica del totemismo, la realidad social del totemismo en los grupos en que se describió. Por lo tanto, se puede volver a definir al totemismo como... ¿Se acuerdan que la definición original que dimos al totemismo es la relación, lo hemos repetido como 20 veces, la relación entre un segmento de la sociedad con un segmento del mundo natural, ya sea animal o vegetal? Entonces, luego de esto, vuelve a plantear una nueva definición de totemismo basado básicamente en el caso australiano, descrito por etnografía de grupos australianos, como un mecanismo por el que se establece un sistema de solidaridad social entre el hombre y la naturaleza. Esta es una definición más amplia de totemismo. Un mecanismo por el que se establece un sistema de solidaridad social entre el hombre y la naturaleza. El anterior es una relación de un segmento de la sociedad con un segmento del mundo natural, y aquí dice que es un mecanismo por el que se establece un sistema de solidaridad social entre el hombre y la naturaleza. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, es una definición más amplia. No han dicho nada. Ya, ok. Entonces, el totemismo es parte de un conjunto más vasto, y una forma adecuada de caracterizar ese conjunto es que proporciona una representación del universo como un orden social o moral. Esa es la apuesta final de Radcliffe Brown. Esta es un mecanismo que establece una solidaridad entre el hombre y la naturaleza. Se relaciona con una representación del universo como un orden social o moral. Por eso, el totemismo es una expresión de religión también, porque da una explicación moral del mundo y del universo. Claro, en el fondo es que igual es como yo les dije al principio, igual partieron estudiando el totemismo con la idea de entender la religión y consideraban que el totemismo era lo más básico dentro de esta construcción de ideas religiosas. Nadie dice nada. Supongo que todos entendieron. Claro. Entonces, ¿por qué la mayoría de los pueblos primitivos primitivos entre comillas, adoptan en sus costumbres y mitos una actitud ritual hacia los animales y otras especies naturales? Radcliffe Brown dice que esta es la pregunta con la cual hay que relacionar el fenómeno del totemismo. Se entiende que las especies naturales son elegidas como representativas de grupos sociales, como los clanes. Es un grupo de parentesco, pero en el fondo es una organización social, el parentesco, porque ya son objetos de actitud ritual. ¿Por qué ya son objetos de actitud ritual? Dice Radcliffe Brown, porque en aquellas sociedades en las que se depende directamente de la caza y de la recolección, las especies naturales, animales o plantas, van a ser objetos de actitud ritual. Y el totemismo se inserta en esta expresión más general de relación ritual hombre-naturaleza. O sea, son objetos de actitud ritual, no como decía Durkheim, porque representan al grupo. O sea, primero representan al grupo, por lo tanto, reconociendo eso, se les reverencia y se les venera, operan como un emblema. Acá no, lo que está diciendo es que son objetos de actitud ritual en una base muy distinta, porque ya hay una relación general de actitud ritual hacia las especies naturales, porque está vinculada con el bienestar material y espiritual del grupo. Por lo tanto, son objeto general de actitud ritual. Y esto es lo que él llama la ley general, la que tanto buscaba. Variedad de expresiones totémicas, esas expresiones totémicas individual, dual, sexual, clánica, lo común que tienen es que cada segmento de la sociedad establece una relación específica con un segmento del mundo natural, primer escalón. Luego de ahí hace otra inferencia y dice que eso se inserta en una realidad más general, que es que
en aquellas sociedades que dependen directamente de la caza y la recolección, todas las especies del mundo natural van a ser objetos de actitud ritual. Por lo tanto, el totemismo es una expresión de la actitud ritual hacia las especies naturales, segundo escalón. Y luego el último escalón, la ley a la que llega. Cualquier hecho o objeto que tenga efectos importantes sobre el bienestar material o espiritual de una sociedad, o cualquier cosa que signifique o represente este objeto o hecho, tiende a convertirse en objeto de actitud ritual. Esta es la famosa ley que buscaba tanto Radcliffe Brown. De la inmensa variedad, de la gran variedad de expresiones totémicas, fue depurando eso hasta llegar a esta ley general. Este es el tercer paso. El segundo era este. No, esta era la expresión general. Este. Acá Chicos, está. ¿entendieron lo que dijo el profe o no? Que los veo muy callados. Ya, la Sofía dice que sí. Claro. Sí, igual como datos freak, no sé, bueno, no sé si lo pasaron en teoría o no, pero Durkheim tenía como la teoría de que esta cosa como del totemismo y todo lo demás estaba asociada a una comunidad moral. La construcción era una comunidad moral, que en realidad eso era lo que generaba la cohesión, como esta idea moral común de la comunidad. Y la separaba de la idea de la magia, por ejemplo, porque decía que por un lado la religión y el totemismo, por un lado era algo más bien que implicaba como un esfuerzo comunitario, y por otro lado la magia era algo más bien individual, que lo asociaba más como a la idea del cliente, o sea, una persona que iba donde el mago, donde el chamán, le pedía como algo y el chamán lo hacía, pero eran específicos para esa persona, no era del grupo. El Rafael dice procesando todavía. Ok. Entonces, el primer estadio era lo que dijimos recién. Variedad de expresiones totémicas, individual, dual, sexual o clánica, de clan. ¿Qué es lo que tienen en común? Una porción de la sociedad establece una relación con una porción de la naturaleza. Primer estadio. Luego, segunda inducción. Los fenómenos que se agrupan bajo el rótulo de totemismo son parte de una clase mucho más amplia de fenómenos que incluye todo tipo de relaciones rituales entre un grupo social y especies naturales. Segundo peldaño. Y aquí es donde habla de que los grupos que dependen fuertemente de caza y recolección, los animales y plantas y la naturaleza en general es objeto de actitud ritual. Segundo peldaño. Por lo tanto, pueden haber muchas variaciones de esta expresión de ritualidad, de actitud ritual entre el hombre y la naturaleza. El totemismo es una de ellas. Hay muchas más. Por ejemplo, cuando toda la sociedad venera una especie natural, como los indios andamaneses con la tortuga, o ciertos indios de Norteamérica con el salmón, o pueblos originarios de Norteamérica con el salmón, u otros con el oso. Ahí toda la sociedad tiene una relación especial con la especie sagrada, no segmentos de ello. Por lo tanto, el totemismo es una expresión, es una forma de esta relación general. Y el tercer escalón, esta ley. Cualquier hecho o objeto que tenga efectos importantes sobre el bienestar material o espiritual de una sociedad va a ser objeto de actitud ritual. Fue dando pasos de inferencia inductivos desde lo más general, lo más variable, a la ley que sea más general, que está en la base de esto. Y llega hasta ese punto. Esos son los tres escalones. ¿Se entiende? ¿Qué plantean? No dice nada todavía. Ok, entonces, y hasta aquí terminamos con esto. Desde este punto de vista, el orden natural forma parte del orden social. Cuando decía acá que... El Rafael pide, si acaso puede, por favor, repetir el tercer estadio.
¿Por qué la mayoría de los pueblos primitivos adoptan en sus costumbres y mitos una actitud ritual hacia los animales y otras especies naturales? Dice que en esa pregunta general hay que insertar el fenómeno del totemismo, porque en esta, la mayoría de los pueblos primitivos, entre comillas, adoptan una actitud ritual hacia las especies naturales y especies animales y otras especies naturales. Esa actitud ritual supera el totemismo. Puede ser el totemismo, pero pueden ser otras formas de actitud ritual, como la que dijimos recién, que todo un grupo o una sociedad tiene una relación específica con una especie natural específica. Entonces, ¿por qué pasa esto más general? Entonces, dice, las especies naturales son elegidas como representativos de los grupos sociales, como los clanes, porque ya son objeto de actitud ritual. ¿Por qué ya son objeto de actitud ritual? Porque en aquellas sociedades cazadoras recolectoras que dependen de la naturaleza, básicamente, se va a ritualizar, se va a prescribir una actitud de veneración hacia el mundo de la naturaleza. Y eso la hace objeto de actitud ritual en primera instancia. De ahí, como el mismo dijo, surgió el totemismo. No es como Durkheim, que decía que la gente inconscientemente sabía que el tótem representaba como un símbolo al grupo, por lo tanto lo veneramos porque nos estamos venerando nosotros mismos. Acá es lo contrario. Como la supervivencia es tan importante para eso, la supervivencia de la naturaleza es tan importante para estos grupos, la naturaleza es objeto de actitud ritual. Y, por lo tanto, el totemismo es una expresión de esa actitud ritual hacia la naturaleza, que se derivó después. Pero ¿por qué la naturaleza es objeto de actitud ritual en estos grupos? Por esta ley, y este es el tercer paso. Por virtud de la ley general de la expresión ritual de los valores sociales. Cualquier hecho o objeto que tenga efectos importantes sobre el bienestar material o espiritual de una sociedad será objeto de actitud ritual. O sea, la dependencia de casi recolección de la naturaleza era crítica para estos grupos. Por eso eran objeto de actitud ritual, porque si no podían sobrevivir. En el fondo llega una explicación materialista. Claro. De la en realidad religión. eso es, pues, que en el fondo llega a la lógica de que ellos agradecen o de una u otra forma veneran lo que les permite la supervivencia. El bienestar. Claro. ¿Se entiende, Rafael, o no? Ya dice que sí. Ok, un poco mejor. Entonces, lo último que queríamos decir al respecto a eso es que la nueva definición que da de totemismo como un mecanismo por el que se establece un sistema de solidaridad hombre o ser humano-naturaleza, el totemismo es parte de un conjunto más vasto, esta relación ritual hombre-especies naturales, y una forma adecuada de caracterizar este conjunto más vasto, esta relación ritual hombre-especies naturales, es que proporciona una representación del universo como un orden social o moral. Es lo último que vamos a decir sobre esto. Esto es súper interesante. Si las sociedades establecen una relación ritual con las especies naturales, con animales o con plantas, en el fondo, ¿tiene algo que ver con que están proyectando lo social en la naturaleza o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Les parece que puede entenderse así? No han dicho nada. Lo que está diciendo acá que esta relación ritual puede entenderse también como una forma de socializar la naturaleza, incorporar la sociedad, la naturaleza en la cultura o en la sociedad, porque interpreto la naturaleza con códigos sociales. Claro, en realidad es como una forma de interpretación, porque la naturaleza siempre estuvo ahí, pues. Claro. Pero es una forma de lo que les decía yo cuando hablábamos de los chavín, por ejemplo, que de una u otra forma buscaba como desde el entorno entender la vinculación que había entre los sujetos chavín y su entorno, pues.
y como la reciprocidad que había entre uno y otro. O sea, el entorno, por ejemplo, les proveía trigo, les proveía, no sé, animales y todo lo demás, y ellos de una u otra forma le agradecían haciendo esto, venerándolo, haciendo rituales, ceremonias. Y eso sucede hasta el día de hoy, no, quizás no de la misma forma, a través del tiempo ha ido evolucionando un poco la idea de la retribución que puede existir entre nuestro entorno, el medio, y nosotros los seres humanos. Pues. Hay gente que no lo hace, pues. En la ciudad generalmente no se hace, pero por ejemplo en las ceremonias mapuche hay una forma de agradecimiento que uno tiene que botar un poquito de lo que está tomando, de lo que está comiendo al suelo, como para compartir, como en un acto de reciprocidad. No sé qué piensan porque están callados. Entonces, antes que la última pregunta, lo último para decir con esta placa es que si yo defino el totemismo como una forma de solidaridad, un mecanismo de solidaridad entre el ser humano y la naturaleza, mecanismo de solidaridad como interpretación, como representación, yo como sociedad me estoy asociando con la naturaleza y al hacer eso estoy interpretando el mundo natural con una lectura moral. Le estoy dando un orden moral a la naturaleza. Claro. En el fondo, un orden social. Estoy interpretando a la naturaleza según una categoría y una ordenación moral o social. Por ejemplo, los cambios estacionales que controlan el ritmo de la vida social, las plantas y animales utilizadas para alimento para otros fines, pasan a ser parte esencial de la vida social, del orden social. Son tan importantes para la supervivencia del grupo que al establecer estos mecanismos de solidaridad, la explicación que ha requerido es que los grupos, estas sociedades integran la sociedad, la naturaleza, el orden social. Que otra forma de decirlo, interpretan la naturaleza con códigos sociales, morales. Para el hombre primitivo, el universo como un todo es un orden moral o social, gobernado no por lo que nosotros llamamos ley natural, sino más bien por lo que podríamos llamar ley moral o ritual. Si las especies naturales son objetos de actitud ritual, yo estoy pensando que la naturaleza también se somete a esas leyes o entiende o dialoga en esas leyes rituales o morales. Y el concepto del universo como un orden moral no se limita a los pueblos primitivos. Y esto es muy importante, sino que es parte esencial de todo sistema religioso, incluidos los contemporáneos. Todo sistema religioso, y ahí hacían referencia al cristianismo, al Cristo crucificado, interpretan el universo como un orden moral. Y eso está en la base de una expresión religiosa como el totemismo, pero también está en la base de cualquier religión, incluida las formas de creencia contemporánea. Por lo tanto, el totemismo, que nos parece algo tan alejado, tan perdido en la historia de la antropología, como expresión de creencia tiene algo en común que lo vincula con cualquier sistema de creencia religioso, aunque sea el contemporáneo. Todo orden de creencia religioso tiene como un derivado, un supuesto de que hay un orden moral de las cosas. Lo que caracteriza al totemismo es que ese orden moral lo proyecta la naturaleza. Lee la naturaleza con ojos de la sociedad. Interpreta el orden natural como un orden moral, ya no como una ley científica, en fin, o ley natural. O sea, la naturaleza, más que concebir que la naturaleza tiene sus propias leyes, lo que hace es dotar a la naturaleza de un ordenamiento moral o social para asociarse con ella. No sé si quedó claro o es muy abstracto esto, pero eso es lo que... No hay ninguna pregunta todavía. Wow, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Quedó claro, muchachos, no? Más o menos. Bueno, ya quedamos poquito, quedamos 13, así que asumo que
Quedó Más o menos. Más o menos. Ya. Tú podrías mostrar el módulo, yo dejé de compartir pantalla. Ya. Exactamente, al final sería un modo de incorporar la naturaleza a la sociedad. Exactamente, Cindy. Eso sí. Y la Elizabeth pregunta, entonces si vemos lo que es venerado en las culturas, ¿podemos ver qué cosas tienen impacto en ellos? Según esta interpretación, sí, exactamente. Exactamente. Incorporan la naturaleza a la cultura o leen la naturaleza con códigos sociales o culturales o morales, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, el último módulo, como nos está mostrando la profe ahora, sistema de creencia y el totemismo, es lo que vimos ahora, para que lo puedan ver, y la lectura es el capítulo 6 del libro Radcliffe Brown, Estructura y Función en la Sociedad Primitiva, que se llama Teoría Sociológica del Totemismo, que es un poco lo que revisamos hoy día, ¿sí? Está en el módulo 6. El requisito anterior es haber leído las cosas que están en el capítulo anterior. Módulo anterior. Aquí. Tecnología y sistemas clásicos de parentesco. Ahora tú no lo lean porque lo subí, pero es para la otra clase. Ok, para que lo puedan ir viendo. Vale, ese es el módulo. Yo no sé si la Valentina Torres se conectó o no se conectó ahora, pero alguien le puede mandar el mensaje que me hizo una pregunta por correo sobre el concepto de otra edad. Y yo le dije que lo iba a mover en la clase y se lo tenía preparado para ahora. Entonces, le pueden decir que le iba a contestar, pero como no vino, no se lo contesté. Así que si se conecta en la próxima clase, hablamos un poquito en general sobre el concepto de otra edad en antropología y en etnología, ¿vale? Para que le digan, porque yo le contesté en el mail que lo iba a mover en clase. Y lo vimos en etnografía igual, pues. Claro, pero para darle más vuelta también al concepto de otra edad, ¿sí? Eso. Bien, entonces, acuérdense que el próximo miércoles hay que entregar la genealogía por grupos. Y mañana la profe Araceli va a estar disponible desde las 3 más o menos, ahora. Sí. Acá en el curso para responder dudas de los grupos sobre el trabajo que hay que entregar el próximo miércoles. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas, consultas antes de que terminemos la clase, chicos? Parece que no. ¿O quiere preguntar algo, Rafael? ¿Ya? ¿Qué pasa con los textos, Rafael? Los capítulos. El capítulo 6 completo. En todos los textos están indicados lo que hay que leer. Sí, aquí dice capítulo 6. Teoría sociológica del totemismo. Y arriba dice Antropología Carol Lember, capítulo 20. El capítulo 20 al 21. En el módulo anterior dice Antropología Estructural, el capítulo 2. Siempre están indicados los capítulos. ¿Sí? De Malinowski y los argonautas había que leer la introducción. Claro. Lo que pasa es que les dejamos de poner la hoja porque después preguntaban, ¿pero es la hoja del PDF o es la hoja del libro? Entonces ahora les ponemos los capítulos mejor. ¿Ok? Bien. Okay. Ya. No sé si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. ¿Detienes tú la grabación ahora o no? No sé si tú grabaste. Sí. Porfa.